Buenas tardes a todos, y digo buenas tardes porque esto se va a emitir por las tardes, pero por cuestiones logísticas aquí en Canarias hemos tenido que grabar por la mañana porque parte de las vidrieras que ustedes ven en el fondo, de esas cositas de color que ustedes ven en el fondo, van a ser reubicadas en su sitio, entonces no teníamos la oportunidad de ver el taller en su apogeo. Los que hayan visto la primera parte de Divina Lux recordarán que dejamos el tema en la explosión de la vidriera como una de las grandes artes del medievo. Esta situación, con muchos cambios estilísticos, pero sin grandes novedades, digamos, aparte del estilo y las composiciones en lo técnico, vuelve a tener una especie de revival en el siglo XIX, ¿vale? Y del siglo XIX son estas vidrieras. Aquí tenemos a Miquel Délica y Manuel Bernabé, que son vitralistas, son restauradores bueno, no solo restauradores, también hacen obra nueva, pero están aquí en calidad de restauradores de unos vitrales del Santuario de Santiago. Ellos están ahora mismo en la parte posterior del Santuario de Santiago, en Gáldar, en Gran Canaria. Recordarán posiblemente por el color de la sala alguna ponencia que yo he hecho ahí. Esa es la sala donde está el relicario filipino y todo esto. Se han cubierto las vitrinas y están ahí. ¿Cómo están? Hola, muy buenas. Muy buenas. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esto era un poco para ver este patrimonio de los vitrales del siglo XIX en Latinoamérica, ¿vale? Yo voy pasando y ustedes, si quieren hacer cualquier comentario, yo creo que hay algunos datos que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, salimos de lo eminentemente religioso y aunque continúa, pues, pero hay muchos ejemplos civiles, y con el esplendor de las ciudades latinoamericanas a finales del siglo XIX y principios del XX, pues aparecen estos espacios públicos, ¿no? Casas exportadoras, casinos, sociedades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estas son de México. La de la derecha es religiosa, aunque está reconvertida. Quiero decir, el edificio está reconvertido. Este es el Museo Nacional de la Historia. Cuando yo la vi, me impresionó. De una belleza cuando lo mira por detalle impresionante. Es un poquito arcaico para la época, pero es muy del gusto de la burguesía, incluso en Europa hubiera sido del gusto de la burguesía. Palacio de las Bellas Artes en México. Aquí ya empiezan a introducirse aspectos que tienen que ver con el Art Deco y la secesión austriaca. Esto es una maravilla. Esto es, cuando uno lo ve, es casi Tiffany, ¿no? El preciosismo de las piezas. Teatro Colón de Buenos Aires. Este conoces tú, quien restauró, ¿no? Sí, esta vidriera concretamente la restauró una compañera, Paula Farina, es encargada de restaurar ese vitral este año pasado. Sí, llevó gran tiempo, con un espacio de tiempo bastante grande con la restauración, sí. Estamos terminando. Los ejemplos de Chile eran palacetes particulares, pero han acabado en edificios de la Administración de la Justicia. Aquí tenemos la Corte Suprema y después veremos, creo que el Tribunal Constitucional también. Bueno, esta es una solución. A mí me gusta mucho por lo luminosa, ¿no? Pero igual no es la más llamativa de todas, ¿no? Esta es la Catedral de San José de Costa Rica. El Molino de Múnich son otras dos cafeterías bonaerenses. Ya estamos en el siglo XX. Tribunal Constitucional, que les decía, de Chile. Banco de Crédito del Perú. Esta me fascinó, es bastante tardía. Ahí le pongo 2 fechas porque en realidad fue prevista para inaugurar en el centenario de la emancipación mexicana, de la independencia mexicana, pero con temas de la revolución y todo eso, pues se tuvo que atrasar. Es un sitio que era muy apreciado por los muralistas. Y una cosa que casi nadie sabe es que el indigenismo como movimiento sale prácticamente vinculado al vitral. O sea que
la imagen que tenemos del vitral como arte menor, que nos enseñan siempre, a ver, efectivamente es un arte aplicada, pero esta imagen que tenemos que se deriva de los grandes maestros de la pintura en mural o en caballete o en tabla, no se corresponde, da una imagen sesgada de la realidad, ¿no? O sea, en la práctica, el vitral ocupó en varios momentos de la historia un papel, como en este, por ejemplo, incluso predominante, ¿no? En el caso del gótico, el primer gótico, por ejemplo, era más importante la pintura en caballete que en vitrales que prácticamente la pintura en caballete. Habían retablos y eso, pero estaban como empezando, ¿no? Quien era pionero era el vitral. Y ahora, si quieren, creo que... bueno, está Bariloche, que es muy... Esta es muy... Bueno, hay más recientes todavía, ¿no? Entonces, en el sur de Argentina. Y ahora, si quieren, empezamos con el trabajo que han hecho ustedes en el santuario de Santiago en Galdar, ¿vale? Aquí van ustedes comentando como quieran y me dicen que vayan pasando. Esto creo que es el estado anterior de las vidrieras. Bueno, sí, efectivamente, en este caso, con respecto a las vidrieras de Santiago Apóstol aquí en Galdar, pues bueno, aquí aparecen dos imágenes, creo que son el aspecto que tenían en su momento, en la forma original. Hubo muchísima pérdida de capa pictórica, por lo tanto tuvimos que hacer un proceso de pintura bastante arduo. Todas las figuras, prácticamente todas las figuras, lo que es la figuración de manos, pies, rostros y demás, y fondos y algunos fondos adamascados, y que tuvimos que hacer una consolidación de pintura en frío, pero generalmente nos centramos más en lo que son los rostros, ¿no? Que fueron, pues, de alguna forma sustituidos hubo una reposición de piezas nuevas, ¿no? Las que fueron extraídas, pues están guardadas, catalogadas y intentamos que esto en un momento pues sean musealizadas, ¿no? Esta es la imagen normal que uno se encuentra cuando Sí. uno ve vidrieras no intervenidas, es decir, pérdidas de los rostros. Sí, efectivamente. O sea, bueno, en esta ocasión, las dos fotografías que aparecen aquí en pantalla son el estado en las que nosotros nos encontramos, pero no tiene nada que ver. A contraluz, todas esas patologías no son apreciadas hasta que no se bajan del muro y se presentan en una mesa y se hace un estudio analítico o de patologías sobre el estado de los vitrales. Pues aquí aparentemente no aparecen o no tienen presencia de una ausencia de la pintura, pero bueno, pues a una distancia muy cercana sí que vimos que había gran desaparición de toda la capa pictórica. Las consecuencias son varias. Tenemos más detalles, creo. Déjame, a ver si ahora. Bueno, aquí tienen otra para que se vea con fotos de cerca. Sí, sin querer comentar, comenten, ¿eh? Es decir, no esperen a que yo les haga preguntas. Sí, bueno, tanto Miquel como yo pues estuvimos trabajando sobre... unificamos muchos criterios. Esto fue también consultado por la parte facultativa porque extraer una pieza original no es tan sencillo, pero no me refiero a la práctica, sino porque esas piezas originales pertenecen a la obra y son piezas históricas. Pero el estado, como se puede ver aquí, tanto la de San Juan como la de Jesús, en esta escena que vemos aquí es la del bautismo. La de Jesús no aparecía, habían unos trazos muy tenues de todo lo que es el trait, de todo lo que es la parte más vigorosa de lo que es el trazado, igual que la de San Juan, ¿no? Y optamos por sustituirla, hacer piezas nuevas. Entonces, la parte que a mí más miedo me da cada vez que la pienso es que desmontarlo y que no se venga abajo.
Sí, Miquel, si tú quieres hacer un comentario sobre el nombre. Ahí estás tú. Bueno, bueno, este es el momento en que pues, las vidrieras tienen una altura de aproximadamente 8 o 10 metros. Tuvimos que, afortunadamente tenemos unas terrazas las vidrieras están muy accesibles, entonces solamente tuvimos que montar un andamio con 2 plantas para poder extraer pues, todos esos vitales. Afortunadamente también las vidrieras estaban recibidas hacia el exterior, que no es así siempre, pero en este caso pues desprendimos todo el mortero perimetral y se hizo una numeración de toda la ubicación y dónde estaban pues, de una manera ordenada y pues empezamos a extraer las vidrieras. ¿Esto qué es? Esto es parte del paso del tiempo. Evidentemente, toda la ferramenta que tiene las vidrieras, pues son las más afectadas en este caso. O sea, todo lo que es hierro, pues con pues la climatología que tenemos aquí en Canarias, la salinidad y la lluvia y la humedad, pues provocan toda esa oxidación que aparece en las barras de refuerzo. Estas se cambian, ¿no? Sí, no se cambian. ¿No se cambian? Estas barras de refuerzo, lo que se hace una limpieza general de óxido y se aplica igual, están igualmente numeradas. Cada barra de refuerzo tiene una ubicación en un panel y en este caso, pues ese óxido pues es eliminado mediante pues, un cepillado y luego pues una aplicación de contraóxido y una pintura también impermeabilizante. No, me parece muy interesante porque para que la gente entienda que uno recurre a nuevo material cuando es imprescindible. No se trata de respetar al máximo la pieza, y esto es en vidrieras, en arqueología, en pintura, en todo. Es decir, todo se numera, cada trocito de cristal tiene una numeración. Y esa numeración dice, mira, esto es de esta vidriera, de este panel de la vidriera, y ocupa, y además se acompaña con una especie de mapa, ¿no? Que es dónde va cada cosa. Y uno cuando recurre a poner algo nuevo es porque no queda absolutamente una opción mejor, porque el roto o la pérdida o la pieza original implicaría una pérdida en la legibilidad de la obra. ¿Vale? Eso me parece muy interesante como proceso. Aquí creo que están, digamos, catalogando, inventariando cada parte, ¿no? Cada uno de los trocitos. Sí, bueno, yo debería intervenir en este caso Miquel porque ha sido el que ha hecho toda la ficha técnica y el que más se ha preocupado en estas vidrieras, pues hacer esa pequeña catalogación, ¿no? Tanto la numeración como en toda la estructura de la red de plomo y bastidores. ¿No? Me gustaría que él, en este caso, tuviera la palabra. Sí, eso, bueno, una vez que se bajan las vidrieras del muro, allá, claro, se numeran todos los paneles. Previamente tienes un mapa de cuál es la vidriera, cuántos paneles tiene, y luego una vez que la bajas, lo primero que haces es una documentación fotográfica. Entonces, pues tenemos ahí como una mesa de luz en vertical, ¿no? Y vamos, como se ve ahí con la foto, la cámara fotográfica, vamos haciendo fotografías, pues para que se vea pues un poco cómo estaba antes y luego se hace otra cómo estaba después. Que aparte de eso, también sacamos fotografías cuando estamos en el andamio, que también nos puede servir pues y tomamos medidas de los huecos de los bastidores, pues para si una vidriera entra justa, pues si la tenemos que cepillar un poco para que entre más liberada, que no sufra tanta presión. Y esto luego pues nos sirve pues para cuando vayamos haciendo pues las pinturas y todo eso, pues un poco cómo es la composición general y
Y eso es lo principal, esto de las fotos. Y eso, claro, luego se hace, eso es, vale para luego para un informe final que se hace y luego también pues para hacer, como hacemos un mapa de la red de plomo y en ese mapa de la red de plomo es donde figura pues los vidrios que se han cambiado, las roturas que hay y como bien decías antes, pues los vidrios que se cambian normalmente son donde hay una laguna, ¿no? O si no, un vidrio que es recuperable, que tiene tanta pérdida que no merece la pena hacer una reconstrucción, sino que hay que hacer un vidrio nuevo, que luego eso consta en un informe y se marca en una esquina que no es legible a simple vista, pues quién la ha restaurado y el año eso, para que en posteriores restauraciones se sepa que ese vidrio no es original. Exacto, Sí, no solo útil para el restaurador, sino que además es una, digamos, es una garantía de proceso, ¿no? Que da constancia de todo lo que se hace, porque la transparencia es máxima, ¿sabes? Se ha quitado esto, se ha hecho esto, por esto, y después vienen unos tochos de sí. informes que quedan almacenados en la administración pública. Es preceptivo, ¿no? Legalmente. No se hace una reposición de una pieza si no es especialmente prescindible. O sea, en la restauración debemos mantener la obra en todo su esplendor, lo más originalmente posible. Entonces, todas las reposiciones que se hacen es porque o ha habido una laguna importante o ha habido, en este caso, por ejemplo, aquí en la cara esta es la Asunción, ¿no? No, María del este es el Carmen, Dulce claro. Corazón de María. El corazón de María, perdón. El corazón de María. Aquí, como se puede ver, el aspecto que podría tener esa vidriera, pues la cara no es legible, por lo tanto, en este caso, la restauración de esa pieza es muy, muy, muy complicada. Por lo tanto, tenemos que hacer una reincorporación de una pieza nueva. Uh-huh. No sé por qué meto la pata siempre aquí. Sí. Bueno, aquí está, bueno, arreglando varas de refuerzo y tienen un daño de los que no se aprecian cuando está a contraluz, ¿no? Sí, bueno. Sí, eso, pues ahí las barras de refuerzo, por lo que estamos es quitando una capa de oxidación para luego pues poder pintarlas, poder darle un antióxido y luego pues pintarlas. Y luego pues son cosas que, pues esos son restos de pintura que pues cuando estuvieron pintando pues en el interior, eso pues cayeron gotas y luego pues también toda la oxidación esa que tiene por ahí en el plomo. Son Sí, cosas que después sí que a contraluz no se ven, pero luego están ahí y hay que limpiarlas. Claro. tierra acumulada, me imagino que al interior las muy antiguas también aceites palmáricos y cosas de restos de combustión Sí, de las velas y cosas así. sí, hay mucho, sobre todo de humo de las velas, parece mentira, pero se nota así, un hollín negro ahí, Sí. mucha cantidad de hollín. Y claro, y eso a contraluz no se ve. Aquí, por ejemplo, pues estamos primero pues quitando un poco de suciedad de eso con un cepillo suave y pues primero cepillando y luego también con aspiradores. Pues un poco vas mirando a ver cuál es el método mejor de limpieza. Claro, se trata de hacer una limpieza, o sea, buena y luego también que sea ágil. No puedes estar, porque claro, tienes un montón de paneles y tienes que tener en cuenta que el tiempo de la restauración pues también suele ser, en nuestros casos suele ser limitado, ¿no? Dicen, tenéis tanto tiempo para hacer esto, entonces tenemos que mirar siempre que el resultado final sea bueno, claro, o sea, correcto. Esta etapa tiene que ser bastante delicada, ¿no? Porque aunque gracias a Dios estamos hablando de piezas que vienen fijadas a fuego, o Sí, esmaltes o grisallas que vienen fijadas a fuego, pero supongo que el pigmento está predominantemente en una de las caras del cristal, ¿no? Y ahí hay que ir sí, un poco con cuidado de no erosionar, ¿no? sí, sí. Normalmente el pigmento, la grisalla, suele ir por la parte interior. Y claro, tienes que andar con cuidado porque primero tienes que hacer catas para ver si está suficientemente adherido o claro, o no vas a ir por la limpieza y te lo llevas todo. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en la segunda fase, en la cara sur, las vidrieras, digamos, centrales están colocadas al revés. La grisalla está para la parte fuera. Entonces,
pues la dirección facultativa, pues que les dijimos que estaban colgadas al revés y pues eso, pedimos, permiso, que nos diese la actualización para colocarlas digamos, en su forma original. Eso fue un tema de que las colocó al revés. Lo que pasa es eso, claro, tienes que advertir porque, claro, luego los fieles cuando van, pues dicen, pues el niño Jesús lo sujetaba con la mano derecha y ahora lo está sujetando con la mano izquierda. Entonces, pues, eso luego, claro, queda reflejado en un informe, pues claro, por si alguna vez hay alguna queja o alguien protesta, pues estos las han colocado, los que vinieron aquí de la península las han colocado al revés. Bueno, pues os llevamos pedido permiso, y encima es lo correcto, porque su origen era así, lo que pasa es que el que las colocó en su tiempo las colocó al revés. Corregir. Cualquier movimiento, cualquier cambio en la obra debe ser consultado a la parte facultativa, historiadores y demás, porque puede surgir algún problema. Entonces, evidentemente, todo cambio, toda modificación, por eso consta siempre en una ficha técnica y evidentemente una consulta. Una consulta. Nosotros tenemos ciertos criterios, hacemos una propuesta siempre para la mejora de la obra. O sea, no se hace una actuación a nuestro libre albedrío. O sea, esto está muy, muy controlado y sabemos en todo momento qué es lo que tenemos encima de la mesa. Y hay que tratarlos con respeto y hay que tratarlos con una cierta profesionalidad, ¿no? ¿Ya está más limpieza? Sí, no, esto es, aquí estamos, esto es limpiando y cementando. Sí. Normalmente luego cuando, digamos, ya hemos hecho la limpieza, ya está digamos, terminado el panel, ya restaurado, lo que se hace es cementar la vidriera, o enmasillar también se llama, que es, digamos, el amasillo o el cemento, pues se hace Blanco España, que es carbonato cálcico con acetilinaza y también se le suele echar un poco de negro humo para que se quede un poco oscuro. Una masa, digamos, que hace como de interfaz entre el plomo y el cristal, sí, ¿no? Para que no haya vibraciones, eso para que quede más... Sí, es para que, digamos, no haya filtraciones, quede impermeabilizado. En este caso, pues claro, las vidrieras pues tienen más de 100 años, entonces la masilla que tenía o el cemento que tenía, pues casi había desaparecido, se había pulverizado. Entonces, pues le dimos una mano de cemento por encima y este es el que estoy ahí yo cementando. Se echa esto, luego se echa sarrín para que luego todo se quede bien impermeabilizado y luego también pues, protege también el plomo y bueno, luego queda así como ya ves, como una especie de brillo, parecen nuevas casi. Aquí estamos, aquí estoy yo, pero que también, esto es la pintura en frío. Los paneles, estos exteriores del lado norte habían perdido gran parte de la capa pictórica de estos paneles, así como los del otro lado, de la parte sur, están intactos, estos habían perdido. Entonces, claro, no podíamos sacar todas las piezas y hacer las nuevas, porque bueno, pues son pérdidas puntuales, o sea, son muchas pérdidas. Entonces se optó por hacer pintura en frío y aquí estoy yo en este caso, pues la actuación está de pintura en frío sobre estos paneles. ¿Cuál es el criterio que suelen adoptar? Lo que me estás hablando básicamente es que hay dos maneras de reintegrar, ¿no? Una que es en frío y otra que es con la técnica tradicional en horno. ¿Cuál es el criterio que suelen utilizar para una o para otra? ¿Para optar por el frío o por el horno? Sí, bueno, en este caso, aquí las pérdidas mayormente las tenían todo lo que es el trazado, lo que es el trae. Todo lo que es la parte más rigurosa, que es el contorno de lo que es la figuración. Entonces, parte de esa pintura, de esa crisalla, desaparece y los criterios es que algunos podrían optar por hacer un desmontaje general de toda la vidriera, volver a montar y volver a pintar esas piezas. Desde nuestro punto, o sea, nuestro criterio profesional, no debemos nunca hacer un recocido de una pieza original.
eso al contrario puede tener muchos problemas, incluso la pérdida de esa pieza. Por lo tanto, tenemos que optar a hacer una reincorporación, una reintegración de la capa pictórica con grisalla en este caso también, pero con un Polaroid como cualquier restaurador pueda hacer una fijación de una pintura. Todo esto es totalmente reversible. Podemos saber que tiene una durabilidad de muchos años, pero bueno, en el caso de que alguna vez vuelvan a ser restauradas, pues que esas piezas, pues ya bajo esos criterios de un futuro, pues ya determinen qué hacer. Luego, por otra parte, la pérdida total de una pieza, tanto una laguna como una pérdida casi el 90% de la grisalla, evidentemente son piezas muy localizadas, piezas muy significativas, por lo tanto, siempre pensamos que el mejor criterio es hacer una reincorporación, una pieza nueva, intentando pues integrarla al máximo y que bueno, que en este caso pues más o menos la técnica, siguiendo la misma técnica o siguiendo el mismo procedimiento. Sí. Esta pieza concretamente son horneadas, son cocidas al horno, en un horno a 620 grados, 620 grados y repuestas de nuevo en su lugar de origen. Ahí. O sea, que siempre intentando, digamos, priorizar la discernibilidad, que sea reconocible lo que es nuevo, y la reversibilidad, que lo que yo he hecho nuevo, si el día de mañana cambia el criterio, se pueda retirar y tenemos la pieza tal cual. Siempre hay una evidencia de que ha habido una pieza nueva, que o sea, es casi imposible hacer una imitación porque tanto el trazo como en el modelado es muy libre. Entonces, si tuviéramos que hacer 4 piezas, no saldrían las 4 piezas iguales. Por lo tanto, la imitación o la nueva reincorporación de esa pieza, imitando al artista que ha podido pintar en la pieza original, es completamente difícil. Es imposible. Porque no existe solamente un barrido con un glero, una degradación de grisalla húmeda, sino también hay marcas de puntas de madera y eso es. Y aquí me doy cuenta que no van a la ferretería y compran Titan Lux, quiero decir, se elaboran ustedes los pigmentos y sus mezclas y todo el rollo, ¿no? Efectivamente. Sí, los pigmentos para cada proceso en la pintura pues requiere unos aglutinantes, unos pigmentos, ¿no? En este caso se ha utilizado el Polaroid porque es una resina que tiene una muy buena fijación y durabilidad, pero es reversible. O sea, cualquiera, en este caso ahora las vidrieras están con la grisalla al interior, por lo tanto tiene durabilidad en el tiempo y más protección, ¿no? Pues, si nadie va a rascarlo de forma agresiva, pues tendremos vidrieras a lo mejor para 100 años más. Qué feo el tío ese. O sea, hay una persona que se nos metió ahí, que no sé, yo no conozco nada. El protagonista se tiene que poner en el centro. Bueno, en muchos casos necesitamos la ayuda de algún profesional más. O sea, como parte técnica, nosotros podemos llevar un proceso, pero sí que es verdad que en ocasiones tenemos que recurrir a algún artista conocido. Siempre buscamos a los más sobresalientes, y no es hacer filosofía constructiva, sino porque en el tema de dibujo, pues concretamente tú, pues eres muy bueno, has pasado unas cuantas pruebas antes de poder colaborar con nosotros y entonces pues tuvimos que llamar a Raúl para que sobre todo esas pérdidas de las caras, manos, pies y demás pues puedan ser reproducidas en lo más fiel posible, aunque optamos también por mejorar esa pintura. Los dibujos fueron extraordinarios, a los que yo pues hice una tal versión de el dibujo que hizo Raúl a una pieza de vidrio. Sí. Lo que hago yo, para que entiendan, es una especie de plantilla, o sea, en papel, intentando respetar al máximo el original, salvo que, y ahora veremos algún caso,
incida alguna partícula, pero después quien lo pasa al cristal es el vitralista, ¿no? El pintor vidriero. ¿Vale? Aquí, de hecho, está, mi plantilla estará ahí debajo y él está arriba pasándolo al cristal, ¿no? Con calco un dibujo a la izquierda y a la derecha, dando lo que realmente es, o a mí me parece fascinante, que es todo el tema del modelado, ¿no? Cómo fingir, es decir, cómo ir opacando el cristal en algunas zonas para que después, cuando uno reciba la luz, vea el volumen, ¿no? Perciba la tercera dimensión. ¿Vale? ¿Aquí qué está pasando? Sí, hay, pues nada, pues esto, por ejemplo, es que queríamos, creo que es abrir un plomo para fijar mal a la pieza, y lo que haces es, pues con una Dremel, con una cuchilla muy fina, pues abres el plomo y puedes sacar la pieza y luego, pues, digamos, asentarla mejor. Muchas veces las maquinarias o las herramientas de vidriero, pues son, cada uno tiene la suya, no es una cosa casi estándar, ¿no? Que tienes, cada uno tenemos, aquí, como bien se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Y pues tienes que utilizar, hay gente pues que utiliza unas cuchillas, otras historias. Yo, por ejemplo, pues, utilizo pues una Dremel en algunos casos. O sea, esto todo no es al 100%, ¿eh? O sea, No, es en creo que tenemos una en, foto que se te ve con cuchilla. Deja ver esta. sí, bueno, sí, aquí también, aquí pues se ve que esto yo creo que era algo de limpieza, no, levantando un plomo Sí, pues para introducir ahí otro plomo, un plomo de fractura o algo así. Y yo, pues, ya también tengo al lado una de plástico que también que se utiliza para aplastar el plomo, y luego al lado tengo pues así, eso es plomo de fractura, es plomo adhesivo, que cuando hay una rotura, pues en vez de poner un plomo, abrir todo esto, pues técnicamente pues lo que se puede hacer es un plomo de fractura, una pequeña línea pues, que indica que hay una rotura y de paso pues queda protegida. O sí, sea que restaurar no es solo repristinar, no es solo ponerlo bonito. Es decir, hay que limpiar, hay que consolidar, hay que reintegrar y después hay que proteger, ¿no? Para que no Sí, siga... hay que hacer todo eso, sí. Sí, hombre, lo que tienes que hacer muchas veces es que ha quedado más bonita que antes. No, no tiene que quedar, tiene que quedar como era más o menos su origen. Si has hecho una cosa que es mucho mejor que lo anterior, yo creo que has hecho algo mal. Porque hay que respetar el original. Tienes que la pieza, cuando se quede como tal como era, procurar que como era en su origen. ¿Eh? Lo de mejor, si ya procuras mejorar y hacer, bueno, pues estas piezas en vez de este color vas a poner un color más subido, no sé qué, pues ya estás haciendo una obra nueva. Eso ya no respetarás. Sí, en los procedimientos de restauración, por ejemplo, se intervienen varias praxis en las que son totalmente válidas para intentar recuperar o intentar, en este caso, restaurar o reparar una fractura. Aquí, como está haciendo Miquel, que está haciendo un plomo de fractura, pero puede haber plomos superficiales pegados con epoxis o, en todo caso, los pegados con epoxi, pues casi siempre suele ser cuando hay una pieza donde existe polifracturas, que es una pieza completamente casi destrozada, pero se ha llegado a recomponer y de esta forma es una manera de poder conservar la pieza original. Entonces, existen varios métodos de intervención, los que son totalmente válidos. Estoy fuera de esos criterios que una pieza partida o rota tenga que ser sustituida por otra nueva. Mientras podamos conservar al máximo la obra en su origen, mucho mejor. Sí, aquí sí, bueno, aquí uno también, efectivamente, aquí lo que está haciendo Miquel es hacer el montaje o el desmontaje de un panel entero. En este caso, el panel de San Juan había desaparecido todo lo que son los vestidos de San Juan, las sábanas envolventes que llevan el cuerpo, y estaba en una parte del interior y eran muchas piezas, eran como 14 o 15 piezas. Por lo tanto, y viendo el estado en el que estaba el panel, sobre todo el estado del plomo y el estado de la grisalla,
pues consideramos que desarmar todo el panel y volverlo, o sea, pintar toda el manto. Todo ese manto, volverlo a pintar y volverlo a montar en su origen, ¿no? En su panel original. Entonces, se desmontó todo el panel y se volvió a montar. Sí, bueno, el trío de los Panchos está aquí. ¿Eh? El trío de los Panchos, que sé que ahí estamos todos. Ah, sí. Sí. Bueno, cada uno a sus cosas. Sí, bueno, ahí Miquel, pues eso, también está, pues una de las dificultades que puede tener a la hora de hacer una nueva soldadura es que el plomo pues tiene oxidación, ha penetrado mucha salinidad, en este caso el plomo está muy afectado, entonces a aplicar o a poner una nueva soldadura, pues sí, tenemos dificultades, ¿no? Porque el estaño nuevo no se adhiere bien, por lo tanto tiene que hacer una pequeña hendidura, un pequeño lijado en las zonas donde va a haber una soldadura nueva y para poder aplicar una sin problemas. La soldadura por lo menos quede estáticamente, o sea, estéticamente, pues correcta. A mí esta foto me gustó mucho porque para que la gente vea que es que hay un orden, evidentemente, pero que en un taller se llevan todas las fases. Quiero decir, hay que empezar por un sitio y terminar por otro, pero mientras uno va empezando, el otro va haciendo esto, el otro va haciendo lo otro, ¿no? Entonces es como un no parar, ¿no? Sí, eso, pues normalmente antes los talleres pues eran como industria, sobre todo los talleres que son de finales de edición, bueno, y los medievales pues también. Y todo era como muy especializado, ¿no? Cada uno tenía su misión. Uno cortaba vidrio, otro pintaba, otro hacía las caras, otro las manos. Ahora actualmente, pues claro, ya no hay talleres que tengan muchas personas. Normalmente en los talleres, pues cada taller que existe normalmente suele ser de una persona o como mucho dos. Y tienes que saber hacer más o menos de todo, ¿eh? Y si hay una técnica que no sabes, pues contar con compañeros o gente que conoces que esa técnica la realizan para que colaboren contigo. Pero tienes que saber desde quitar una vidriera hasta colocarla y con todo lo que hay que hacer entre medio, más o menos, Vale. y luego pues entender más o menos de todas las técnicas. De esta sí me gustaría justificarme, ¿vale? Porque cuando ven, se ha insistido mucho en que uno tiene que lo más parecido al original, etcétera, etcétera. Pero cuando uno tiene, no le queda más narices que introducir una pieza nueva porque la original está desgastada, hay que tener en cuenta también la posibilidad de que uno falsifique la pieza. Entonces, muy frecuentemente se recurre a criterios de discernibilidad, le decimos, ¿no? Para que se reconozca, mira, este no es el modelado original, no pretendo ser el artista original, que sería yo estoy participando en una restauración. Cuando Miquel y Manuel me dijeron para reconstruir, entonces te das cuenta de que hay una serie de problemas de carácter anatómico en el dibujo. Entonces lo que hacíamos era calcar tal cual lo que estaba y nuestro criterio de discernibilidad fue corregir, simplemente corregir la anatomía, ¿no? Entonces la pieza original se mantiene, se pasa, ellos están en una parte del Museo de Arte Sacro, se habilitará una zona donde la gente podrá acceder a ver las piezas originales que no ha habido otra opción que retirar, y en la nueva, corrigiendo los ejes de la cara, las alineaciones de los ojos, básicamente, algunas situaciones extrañas de 3/4, el cambio que se produce en el aspecto es muy, muy notorio, pero les aseguro que ustedes ponen una cara sobre la otra y lo que hay son correcciones de distancias y de alineaciones, no hay nada más, ¿no? Entonces era la manera que encontramos de hacerlo lo más respetuoso sin falsificar. Sí, bueno, en este caso también se ha mejorado, sobre todo, también fue un criterio, también no fue de forma individual, sino también se consultó de intentar mejorar el aspecto que tenía el niño, ¿no? Nos pareció que el niño este ya estaba casi a punto de confirmarse
y bueno, no se correspondía un poco ese cuerpecito con esa cara, ¿no? Una cara Sí, mayor. además mi opinión personal es que esa cara es de una intervención posterior, porque se ve que la pintura no es exactamente la misma, la mano es otra. Puede que sea que esa cara pues desapareció, se rompió y otra intervención posterior por eso, por ejemplo, es lo bueno de hacer los informes. Como no hay ninguna ficha técnica, ningún documento que digan que eso, pero bueno, tiene todas las pintas de que esa cara es de otra persona A veces ajena a también la original. como eran talleres grandes, talleres con gente, te lo digo porque, por ejemplo, arriba en la cúpula y uno ve cómo va variando, ¿no? Y se ve, aquí estaba el maestro presente y aquí dejó al discípulo solo, ¿no? Y entonces, Sí. a veces Sí, pero en lo la que pasa misma que obra se producen diferencias, ¿no? ya, pero lo que pasa es que esas empresas mamesanes que se manejaban en la excelencia, no creo que hubieran dejado, o sea, sacar esta pieza si la hubieran hecho ellos. Sí, claro, tenemos que tener en cuenta que desde no tenemos mucha información porque aparentemente todo ni en el archivo ni en el libro de fábrica de aquí de la iglesia o el archivo histórico tenemos datos de quién fue, tenemos evidencia de cuáles son las vidas del sur, pero las vidas del norte, por su forma técnica, su forma pictórica, hay gran diferencia. En este caso, sabemos que en todos los talleres habían diferentes pintores, pero me extraña muchísimo esa diferencia que hay entre el niño y la figura de San José, porque está muy bien modelada. Es una lástima que toda la parte inferior haya desaparecido, porque hubiese sido una pieza muy válida. Y con esa diferencia de pictórica así como más gótica, ¿no? La forma de pintar del niño. Entonces, no tenemos mucha evidencia. O sea, el problema que tenemos muchas veces con el tema de la historia de la vidriera es que apenas se conoce. Hay muchísima vidriera anónima, es fantástica y no sabemos qué son. En este caso, estas vidrieras son de 1906, que son las del sur, pero las del norte tampoco tenemos fecha, pero sí sabemos que son de Mamesán. Es posible que ha habido alguna intervención dentro de las del sur de Mamesán, pero no lo podemos constatar como algo seguro, no podemos... nos falta mucha información. Sí, es una hipótesis, pero no hay prueba. ¿Sí? Es una hipótesis, pero no hay prueba Sí, real, ¿no? Exactamente, no hay una prueba real, no es simplemente por un criterio desde un punto de vista profesional. Como digo, la poca información que podemos tener, tanto de fechas como de autor, bueno, en este caso autor sí tenemos una parte que tenemos constancia de que es el Mamesán, pero no tiene fecha. Podemos pensar que pueden ser coetáneas con algunas de las ideas que hay en alguna población alrededor, de grandes iconografías como las de Arucas o de Teror o de alguna iglesia más, o de Nuestra Señora de la Luz, incluso las ideas de la Catedral de Santana en las Palmas, pero no tenemos muchos datos más. Por lo tanto, esas diferencias de estilos pictóricos, en mi opinión, puede ser dos pintores o primero estuvo el niño y luego San José, o fueron dos pintores que pintaron caras en el mismo taller diferente. No sé, bueno, mi opinión es que todas las vidrieras son de Mamesán, esa es mi opinión. Que lo que pasa es que luego, bueno, es mi opinión. Lo que pasa que luego sí, las caras, hay caras que se ve y pies y manos que no son, que esas igual en sus tiempos se deterioraron y vino alguien que no era de la casa Mamesán y pintó esas. Es evidente que no son esas con la misma mano, es evidente. Eso es, Pero a esa es mi opinión. falta de pruebas, exacto, a falta de Sí, pruebas. pero bueno, es que la pintura del Arcenefas es exactamente igual a la que el otro. Y las caras... Sí, pero lo que quiero decir es que a falta de pruebas hay que hacer hipótesis. No, que sí, pues y uno, exacto, uno hace una hipótesis, es lo que no hay, es lo normal. Sí. Hay profesionales distintos con maneras de enfrentar los problemas con respuestas distintas.
Y aquí tenemos, esta es una de mis preferidas. A mí la Virgen esta es que me encanta, el modelado me encantó. Sí, bueno, aquí también, pues, tanto el niño como la Virgen del Carmen tenían pues, grandes pérdidas de pintura. Prácticamente todo lo que es el cuerpo del niño había desaparecido. Y, ¿Puedes acercarte un poquito? Pues te estoy perdiendo, Manuel. Sí, mira, perdón. Sí, en este caso, como decía, tanto la cara del niño Jesús y la Virgen del Carmen habían desaparecido, todo ese modelado, ¿no? Existían. Aquí sí que aparece, aquí sobre la mesa de luz podemos ver un poco todo el trazo. Hay evidencia, ¿no? Eso nos sirvió muchísimo de referencia, sobre todo por lo que es el gesto, pero la cara del niño había desaparecido completamente, y tanto el cuerpo también. Entonces, por lo tanto, pues hicimos, gracias a tu colaboración, que nos pudisteis ayudar mucho a la hora de modelar, de hacer el dibujo, la plantilla, para que pudiera pasar a la grisalla. Pues estos procesos de grisalla, la pintura en grisalla, bueno, todo el mundo sabrá, o si estamos en un canal donde prácticamente hay gente experimentada, que me imagino, y si no es así, la pintura en grisalla no es a mí me parece de las artes plásticas más complejas que existen. No hay nada parecido a esto, ¿no? Es muy complicado porque igual que pintamos sobre un formato o en opaco, donde podemos aplicar pinturas una encima de otra, y si queremos eliminar algo, pues simplemente con un trapo o simplemente pues, aplicando otra pintura encima, pues es el suelto. En este caso no. En este caso partimos de una base, partimos de un soporte que es el vidrio. En este caso puede ser de color, incluso puede ser incoloro, ¿no? Pues en general todo lo que son carnaciones evidentemente son colores claros, ¿no? Pero hay una aplicación de muchas fases de grisalla. Estas grisellas, lo que tenemos que evitar siempre es hacer muchas cocciones en un horno. Por lo tanto, hay una incompatibilidad de tinta. O sea, quiere decir que primero hay un proceso de trazo, luego hay una aplicación de una primera grisalla, donde más o menos fijamos todo lo que es donde va a haber más sombra, donde va a haber más luz. Va a haber otra aplicación de grisalla fortaleciendo la primera, no sé si me explico, y poco a poco, o sea, esa pieza, por completar, por resumir un poco, esta pieza lleva 4 o 5 capas de grisalla, intentando dar ese volumen. Y esa pieza luego está sometida en 2 cocciones. Algunas han sido más veces metidas en el horno porque tanto los tonos como el perfilado, como algunos aspectos que en un principio no nos han gustado, o sea, han sido un poco reforzados para llegar a conseguir la integración general de esas piezas nuevas. Entonces, no es solo, es decir, para que la gente entienda, ¿no? Lo complicado. No es solo que no tiene vuelta atrás, que decir, si destrozas tienes que volver a cortar otro cristal y volver a empezar desde el principio, sino que además depende de una cosa que tú no controlas, que es el horno. Nunca lo controlas enteramente. Puede pasar cualquier variación en el flujo de aire caliente, cualquier cambio en la proporción de la mezcla de los puede afectarte. Entonces, tú más o menos tienes una idea de lo que va a salir, pero a veces pone y está mucho más oscuro, mucho más claro, mucho más amarillo, mucho más rojo de lo que uno espera. O sea que es realmente complicado, y no es como en pintura de caballete, que yo doy otro brochazo encima y ya está, ¿no? Efectivamente, la grisalla tiene 3 fases, tiene 3 aspectos, ¿no? En este sentido, en seco, en polvo, una vez mojada y distribuida, y otra vez cocida. Eso puede tener cierta variación. Hay grisallas que son muy fieles, ¿no? Pero hay otras que te pueden llevar a alguna sorpresa. Por lo tanto, si has hecho un trabajo pensando que ya esa pieza ya está en condiciones de ponerla en su ubicación, te puedes llevar una sorpresa y o hay que tirarla o volverla a pintar. De nuevo, o sea, de incorporar más grisalla encima. Por eso que el tema de la pintura en vidrio es un poco... Esa es una de las razones por la que antes me explicaban de por qué algunas piezas es mejor hacerlas en frío antes de arriesgarla
de arriesgar una pieza original a hacer un desastre. Efectivamente, es correcto, así es. Sí, así es, Raúl. Sí. Pues ya está. Estas son las piezas que había. Bueno, pues como ven, era la oportunidad en este canal. Yo sé que yo siempre me empeño en traer temas marginales, ¿no? En cuanto a los intereses generales. Aquí estamos todos muy preocupados de lo que escribió San Pepito sobre San Fulanito. Pero hay que entender que esa cultura tiene digamos, tuvo unas repercusiones de carácter artístico que tienen unas repercusiones en las identidades que afectan la economía, que afectan la política, porque es nuestra manera de percibir a nosotros mismos, a la economía, por ejemplo, porque son atractivos culturales, es decir, el turismo depende de esto. Y el caso de la vidriera, yo que les he hablado ya varias ponencias sobre historia del arte y hemos tocado pues la miniatura medieval, la pintura, la escultura, hay un patrimonio que es especialmente adecuado para cierto tipo de religiones, como son las abrahámicas, que no habíamos tocado, ¿vale? Entonces, por aprovechar esta coyuntura en la que tenemos dos profesionales del vitral trabajando en la restauración, es el arte en el que se modela la luz. Es decir, tú estás modificando cómo Dios se manifiesta, ¿vale? Porque desde Dionisio Areopagita, si uno se pone a mirarlo, ya en el Antiguo Testamento hay ideas de esta vinculación, y por supuesto la filosofía griega, ¿no? De esta vinculación entre Dios y la luz, ¿no? Y esto es, digamos, la manifestación del templo. Piensen ustedes cuando todo esto empieza en el gótico, empieza antes que el gótico, pero cuando esto, digamos, se expande de manera impresionante desde el principio del gótico, que es la primera iglesia gótica y hay una gran pared de color, piensen ustedes lo que debía sentir un peregrino que venía de la Dordogne, de la Bretaña, una zona muy rural para la época, y acostumbrado a pequeñas ermitas con muros muy gordos y oscuros, y de buenas a primeras entrar en el templo de Dios, en lo que él consideraba que era la casa de Dios, y verlo lleno de color, de luz y de color, ¿no? Tenía que ser impresionante. Y es un patrimonio que, digamos, vale la pena no solo preservar, sino vale la pena divulgar, porque es uno de los grandes olvidados del patrimonio histórico-artístico en Occidente y tiene mucho que enseñar, ¿no? Sí, en este caso hay que entender la vidriera, no toda la vidriera en general, porque hay muchísima obra civil, y mucha obra. Quien considere que la vidriera es algo decorativo, pues pienso también que está un poco en un error, ¿no? La vidriera solo tiene, evidentemente, la vidriera religiosa tiene un argumento litúrgico, no tiene más. Hay que entenderla desde ese punto de vista, ¿no? Donde a ti te van a expresar, ya se dice, como digo, ya se dice en el Génesis, que lo primero que hizo Dios fue la luz. Por lo tanto, la vidriera no tiene razón de ser si no es con la luz que la atraviesa. Es imposible que el funcionamiento de la vidriera sin la luz sea posible. Pues, y un poco, si me dejas un poco con el tema de todas esas fotografías de vidrieras que hemos visto al principio, sobre todo todos los países, estos hermanos de Latinoamérica, sí que es verdad que hay mucha vidriera religiosa, pero hay más vidriera civil, sobre todo porque en ese resurgimiento del modernismo, o sea, de mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo España exportó muchísima vidriera a Latinoamérica y formó gente en Latinoamérica que se convirtieron en grandes maestros, ¿no? Como puede ser Sergio de Castro o puede ser pues, algunos más que en este momento pues, no recuerdo y perdonen, pero sí que es verdad que toda esa obra es más civil, donde los grandes vitrales pues, se convertían en casi cajas de luz, ¿no? Con esas claraboyas o esas cúpulas inmensas, ¿no? Llenas de color, llenas de muy poca pintura, muy poca grisalla, pero sí con esa extraordinaria variedad de vidrio industrial que en ese momento pues también se puso a disposición de los vidrieros, ¿no?
Pues, Sí, pero a Hispanoamérica, digamos, cuando se incorpora a la vidriera, digamos, se incorpora relativamente tarde. Hay que también entender que en el Imperio Hispanoamericano había más afán de construir que de embellecer lo que ya había, que era lo que pasaba en Europa, y está el problema de lo sísmico, ¿vale? Que ser en zonas como los Andes, gastar dinero en vidriera cuando tenías que estar continuamente intentando que la cúpula o que la torre no se cayera, por eso tienen esos estilos tan bajos y tan con unas bases tan fuertes, pues dificultaba, ¿no? Dificultó el desarrollo de la vidriera. Pero cuando se incorpora, en el siglo XIX, se incorpora a lo bestia, ¿no? Se incorpora no solo en lo de hecho, en lo civil, hay ciudades como Argentina, como Buenos Aires, como México, que es un nivelazo, que se están al nivel de ciudades europeas en patrimonio vitral, ¿no? Bueno, pues si no hay nada más. Yo quisiera hacer una cosa y también me gustaría que también interviniera Miquel. Bueno, nosotros pertenecemos a una asociación, se llama ARCOVE. Esto nace en 2018 con grandes intereses, no grandes, simplemente el interés es intentar catalogar, inventariar, saber lo que tenemos, porque la vidriera es un elemento también un poco olvidado. Pero, por lo tanto, en el 2018 se fundó ARCOVE, la Asociación para la Restauración y Conservación de Vidrieras de España, aunque también tenemos muchos socios latinoamericanos y parte también de Europa, con la finalidad, pues eso, primero intentar catalogar, inventariar, y sobre todo un punto muy importante, la de hacer posible que nuestra profesión esté reglada. Somos profesionales con muchísima experiencia. En España no hay una calidad de enseñanza sobre la restauración y obra nueva de vidriera, sobre este arte, y estamos trabajando mucho en ese sentido. No sé si me queda decir con respecto a ARCOVE. Sí, no, pues de ARCOVE sí, pues eso, ya lo has dicho tú bien, que es la vidriera, que bien se llama, es el arte de la luz, ¿no? Como si no hay luz, no hay vidriera, es el único arte que funciona con la luz transmitida. Los demás artes funcionan con la luz reflejada. Hay una luz, vemos el objeto y es lo que vemos. La vidriera, si no hay luz, no hay vidriera. Y es un arte, pues, aparte se llama el arte de la luz, también se llama el arte perdido. Pues, ¿por qué? Porque ha sufrido mucho pues el vandalismo, las guerras, los cambios, los estilos artísticos. Pues ha llevado un estilo, pues venía y pues esto hay que quitar y ponemos otras vidrieras de otro estilo diferente. Y es muy, muy desconocido. Luego también anda, pues si es arte, si es artesanía, si es arte mayor, es arte menor, arte decorativo. Es más, en las escuelas de arquitectura y de bellas artes creo que no se habla ni una sola palabra de vidrieras. Claro, si te juntas con algún arquitecto y la verdad de vidrieras es, pues no sé, pues una cosa que como no la han estudiado, pues dice, pues que somos como unos bichos raros. Pero bueno, es una cosa que ocurre aquí, pero en Europa es un arte muy, muy apreciado. Y una parte de ARCOVE es precisamente pues procurar poner las vidrieras en su sitio, que costará, pero bueno, seremos un pequeño grano de arena en la playa o en el desierto, pero bueno, hay que seguir insistiendo y para eso estamos nosotros y gracias a ti que también por dar esta divulgación a nuestro oficio y al mundo de las vidrieras. Yo voy a apuntar una cosa más. ARCOVE es ese logo que está ahí encima, al lado de Investigando la Historia, que es la camiseta que lleva Miquel y que lleva Manuel. Nos pagan por hacer publicidad. No, pero está bien porque si alguien se ve interesado en la historia de las vidrieras, también en algunos aspectos técnicos, pues no solo tiene la página web, que tiene página web, sino también tiene un canal de YouTube que tienen bastantes, por cierto, con una presencia argentina muy importante. Tienen bastantes vídeos sobre la historia de artistas concretos o de momentos concretos de la historia.
Si a alguien le gusta especialmente la historia del arte o el arte en general o el patrimonio, o por ser argentino, pues Quiere Tal es una buena página, perdón, un buen canal para seguir. Y ahora sí, muchas gracias a los que vean esto. Si hay algo que no han entendido, posiblemente si ven la primera parte de Divina Lux, que es la historia de cómo este arte que se manifiesta tímidamente a lo largo de la historia desde el descubrimiento del vidrio, de las pastas vítreas, hasta los cristales romanos, tardorromanos, y después cómo va sobreviviendo hasta la Edad Media y explota ya en la Edad Media, sería muy conveniente, es un buen momento para verse la primera parte. Y si les ha gustado, por favor, no se olviden de dejarnos el like, de suscribirse al canal, de comentar en el canal, porque es una muy buena manera de que el algoritmo de YouTube nos posicione mejor el vídeo y más gente reciba información de que este vídeo existe. Miquel y Manuel, como galdense, muchísimas gracias por el trabajo serio y, en fin, como coadministrador del canal Investigando la Historia, pues muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti y a todos ustedes por escuchar. Chao. Chao.